Era una mañana temprana de viernes, 2 días antes del Día de las Madres. Cuando me senté a la mesa de la cocina con una taza de café y un florero pequeño con tulipanes de mi jardín, el aire olía ligeramente a lluvia. Y pensé en cómo, en años pasados, este fin de semana siempre había sido un torbellino cálido de tarjetas, flores y la risa de Aitana llenando la casa. Desbloqueé mi teléfono y escribí un mensaje corto. Hola, Aitana. Solo checando. Haremos algo especial el domingo. Llevo el postre. Sonreí al enviarlo, imaginando su respuesta, tal vez sugiriendo un brunch o un paseo hasta la playa en Acapulco. La respuesta llegó tan rápido que mi teléfono apenas tuvo tiempo de oscurecerse. Ups, se nos olvidó decírtelo. Acabo de invitar a mi suegra. Solo los que de verdad importan. ¿Sabes? Lo leí una vez, 2, una tercera. Mi estómago se apretó. El calor subiéndome al rostro. Solo los que de verdad importan. Me quedé mirando esas palabras hasta que se emborronaron. No estaba bromeando. No había guiño, ni frase suavizante para quitar el ardor. La taza se sentía pesada en mis manos, así que la puse con cuidado, temiendo que se me cayera. Siempre supe que Aitana y su suegra eran cercanas. Eso no era el problema. El problema era que mi propia hija acababa de decirme, en los términos más claros posibles, que yo no formaba parte del círculo que ella valoraba. Afuera, la lluvia arreció, golpeteando contra la ventana. Podía ver el arbusto de bugambilla que Teodoro y yo plantamos hace décadas. Ahora en plena flor, ajeno al hecho de que la familia que había sombreando ya no estaba intacta. Pensé en llamarla, pedirle que explicara, pero la garganta se me cerró. En cambio, me quedé allí en la cocina tenuemente iluminada, escuchando la lluvia y sintiendo algo más frío asentándose en mi pecho. No era solo dolor, era un darme cuenta, como cuando te cae el 20. Esto no era un desliz o un malentendido, era una decisión. Y yo necesitaba decidir qué hacer después. El Día de las Madres amaneció gris y fresco. De esos mañanas que antes olían a hot cakes y miel, cuando Aitana aún era una niña chiquita. Desperté en silencio. Ninguna llamada. Ningún toque en la puerta. Ningún ruido en la cocina. El aire en la casa se sentía quieto, intocado, como si fuera cualquier otro domingo. Preparé una olla de café y me senté en la misma mesa donde, años atrás, Aitana entraba saltando, cargando una charola que apenas podía sostener, huevos revueltos, pan tostado quemado, una margarita torcida del jardín en un vaso de jugo. Me entregaba una tarjeta llena de corazones brillantes en crayón y su garabato desordenado: te quiero, mamá, este año. No había nada más que el tic-tac constante del reloj de la cocina. Intenté no revisar mi teléfono, pero la pantalla se iluminó de todos modos. Ningún mensaje de Aitana. Había sido así por un tiempo ya. Siempre estaba ocupada. Siempre quería llamarte. Cuando hablábamos, mencionaba a su suegra a menudo. Qué estilosa era. Qué moderna. Cómo simplemente lo entiende de maneras que yo aparentemente no. Pequeños comentarios se habían colado con el tiempo. Cómo mi ropa era un poquito anticuada, cómo yo seguía cocinando como en los 80, inofensivos en la superficie, pero cada uno iba picando algo que no podía nombrar del todo. Y luego estaban las invitaciones que nunca llegaban, fiestas de cumpleaños, cenas navideñas, salidas familiares de las que me enteraba después. Siempre una excusa se les olvidó. Fue de último minuto. Pensaron que yo estaría ocupada, pero olvidarme en el Día de las Madres, eso no era un descuido, era una elección. Tomé otro sorbo de café, el amargor asentándose en mi lengua. Si Aitana quería dejar claro que yo ya no era parte de su círculo íntimo, lo había logrado. La pregunta ahora era si yo estaba dispuesta a seguir parada afuera de la puerta, esperando a que la abriera. La quietud del día hacía imposible ignorar los recuerdos que se tejían en mi mente. Cada uno una pequeña advertencia que había ignorado como si nada. Había empezado sutilmente. Pasaba una semana sin saber de Aitana. Luego 2, cuando yo llamaba. Sonaba distraída,
como si la hubiera agarrado en medio de algo más importante. «Ay, quería llamarte», decía, pero el calor en su voz se había diluido. Luego vinieron los comentarios, metidos con una sonrisa. «Te ves cansada últimamente. Mamá, ¿estás segura de que lo recuerdas bien?» Al principio, me reía. Todo el mundo olvida cositas de vez en cuando, pero con el tiempo, noté cómo me corregía rápido delante de otros, cómo su esposo metía la cucharada con una mirada cómplice, como si mi supuesta olvidadiza fuera un chiste compartido entre ellos. La primera grieta real vino el diciembre pasado. Esperaba la Navidad en mi casa, como siempre, una semana antes. Aitana mencionó que la harían sencilla ese año. Solo ellos dos con su familia, sin explicación, sin invitación. Me dije que estaba bien, que las parejas jóvenes necesitan sus propias tradiciones. Pero la verdad era que se sentía como una puerta cerrándose despacito. Y luego, el día de Acción de Gracias pasado, estaba en el comedor, recogiendo platos, cuando oí voces bajas en la cocina, Aitana y su esposo, cabezas juntas, hablando rápido, en el momento en que entré. Se enderezaron, su conversación disolviéndose en plática forzada sobre la salsa de arándanos. Recuerdo la mirada que intercambiaron, rápida y filosa, antes de que desapareciera, sentada ahora en mi mesa de la cocina. Podía ver todo por lo que era, no momentos aislados, sino un patrón, un cambio lento, deliberado, cada elección poniéndome un poquito más lejos. El Día de las Madres no era el comienzo, era la culminación, y cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que algo más profundo lo impulsaba, algo que necesitaba descubrir antes de que me sacara por completo. Para el lunes por la mañana, había pasado del dolor a algo más firme, determinación. Si Aitana me estaba sacando de su vida, necesitaba entender exactamente de qué pensaba que se estaba alejando. Saqué la carpeta gruesa de cuero del escritorio en mi estudio, la que había usado por décadas para guardar todos los documentos importantes en un solo lugar. Hojeando las fundas de plástico, encontré primero la escritura de la casa. Mis padres me la habían dejado en limpio, sin hipoteca, sin banco de por medio. Había estado a mi nombre solo desde el día que me la pasaron, y por buena razón, nuestro abogado familiar había aconsejado mantenerla separada por motivos fiscales. Luego, vinieron los estados de cuenta del banco, cada uno un registro callado de años de ahorro cuidadoso. Podía rastrear la historia en esos números, los años que trabajé en consultorías extras después de jubilarme temprano, las ganancias de inversiones de los fondos mutuos que empecé en mis 30, los certificados de depósito que maduraron justo cuando llegaban las cuentas de colegiatura, la colegiatura de Aitana, pagada en pleno, sin préstamos, su boda, catering, vestido, flores, todo cubierto por mis cuentas, el enganche para la casita estilo colonial que ella y su esposo viven ahora, mi herencia otra vez, sacada de un portafolio que había cultivado por décadas como un jardín. Y no eran solo los momentos grandes, cuando su techo necesitaba reparación. Yo escribí el cheque, cuando quisieron un carro más nuevo antes de que llegara el bebé, aunque ese bebé nunca llegó. Yo firmé como aval. Lo hice porque eso es lo que hace la familia, al menos, lo que yo creía que la familia debía hacer. Cerré la carpeta y me recosté, mis dedos presionados juntos. Me preguntaba si Aitana alguna vez había considerado de verdad de dónde venía su seguridad. Pensaba que la comodidad era automática, que simplemente aparecía, sin ataduras a los años de planeación y sacrificio detrás. O lo sabía y simplemente ya no le importaba. De cualquier modo, los hechos eran claros, ella podría querer borrarme del cuadro. Pero el marco que sostenía su vida seguía siendo mío. Cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que necesitaba saber exactamente dónde estaba todo y quién. Si alguien había intentado tocarlo, eso significaba llamar a Hernán. Llamé a Hernán Valdés a primera hora del martes por la mañana. Había sido mi asesor financiero por casi 15 años. A través de bajas y recuperaciones del mercado,
a través del crecimiento lento y constante de todo por lo que había trabajado, cuando contestó. Su voz llevaba esa mezcla familiar de calidez y cautela. Rosalba, hace tiempo que no hablamos. ¿Qué puedo hacer por ti? Quiero una revisión completa, dije, cada cuenta, cada inversión, cada beneficiario. Hoy, si es posible. Hubo una pausa en la línea, papeles moviéndose de fondo. Claro que podemos hacerlo, pero antes de entrar en los números, hay algo que creo que debes saber. La forma en que dudó me puso los hombros tensos. Hace unas 3 semanas, continuó, alguien contactó mi oficina pidiendo agregar 2 nombres nuevos a ciertas cuentas. Aitana Mendoza y su esposo. La persona que llamó decía que habías estado teniendo algunos problemas de memoria y que sería prudente tener supervisión extra. Las palabras me golpearon como agua helada. Problemas de memoria. ¿Quién hizo esa petición? Pregunté. Mi voz más filosa de lo que pretendía. Fue Aitana misma, dijo Hernán con cuidado. No estaba autorizada para hacer cambios, por supuesto, pero fue insistente. Rechazamos y notificamos al departamento de cumplimiento, pero asumí que lo sabías. Cerré los ojos por un momento, estabilizando mi respiración. No lo sabía. Y ahora, el desaire del Día de las Madres parecía menos como crueldad aislada y más como parte de un plan. Envíame la lista, dije finalmente. Todo lo que tenemos, lo que está a mi nombre y lo que es conjunto. Lo quiero antes del mediodía. Esa noche, me senté en mi escritorio con el reporte de Hernán extendido frente a mí. Uno por uno. Moví fondos de cuentas conjuntas a nuevas solo a mi nombre. Cambié contraseñas en línea. Actualicé preguntas de seguridad. Y rebosé cada dispositivo ligado que no reconocía. Cerré tarjetas de crédito que habían usado por conveniencia y puse alertas para cualquier intento futuro de acceso, para cuando terminé. La casa estaba oscura, mi café frío y mis manos firmes otra vez. Aitana pensaba que se estaba posicionando para el control. Todo lo que había hecho era recordarme exactamente cuánto de él aún tenía yo. Por 3 días, Aitana no llamó, ni una palabra, ni un mensaje, para cualquiera más. Podría haber parecido la distancia que ella quería, para mí. Se sentía como el peso quieto en el aire antes de que rompa una tormenta. Usé esa quietud bien. La mañana después de cerrar las cuentas conjuntas, manejé a la oficina de mi abogada. Pilar había manejado mi planeación patrimonial años atrás, pero esta vez no estaba allí por actualizaciones corteses. Le pedí que sacara mi testamento y juntas fuimos línea por línea. Hice cambios pequeños pero decisivos, asegurando que ciertos legados saltaran sobre Aitana por completo, a menos que cumpliera condiciones claras que delineé por escrito. De allí, fui al banco. Cada pago automático para facturas del hogar fue redirigido a mis cuentas personales. Confirmé que no existiera cuenta compartida para que nadie metiera mano. Mientras estaba, me reuní con el gerente de seguros, la póliza de la casa, que había listado a Aitana como contacto contingente. Fue actualizada para nombrar a nadie más que a mí. Propiedad sola, autoridad sola, sin espacio para supervisión útil. Tarde esa tarde, la curiosidad me empujó más. Llamé a la compañía hipotecaria de la casa de Aitana, mencionando que estaba considerando ayudarles. La respuesta del representante fue cortés pero directa. La cuenta ya estaba 33 días atrasada. Así que no era solo entitlement. Ya se estaban apoyando en mí sin decirlo en voz alta, esperando que el banco de mamá cubriera el faltante en silencio cuando llegara el momento. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con una copa de vino, escuchando el suave crujido de la casa asentándose a mi alrededor. Por años, había creído que la seguridad era un regalo familiar dado libremente. Ahora, empezaba a verla como algo más, palanca. Y Aitana acababa de enseñarme exactamente cuán peligrosa podía ser en las manos equivocadas. Estaba en el jardín, podando la lavanda, cuando mi teléfono vibró en mi bolsillo. La pantalla se iluminó con el nombre de Aitana.
por un momento. Consideré dejarlo ir al buzón, pero la curiosidad ganó. Hola, su voz estaba tensa, cada palabra cortada. Mamá, nuestra tarjeta acaba de ser rechazada. Estamos en el almuerzo. Algo anda mal con el banco. Mantuve mi tono calmado, casi conversacional. No hay nada mal con el banco. Cada cuenta que han usado está cerrada. Hubo una pausa, lo suficientemente larga para imaginarla mirando a través de la mesa con mantel blanco a su suegra, el bochorno subiéndole por el cuello. ¿Por qué harías eso? Estamos sentados aquí y respeto, dije, cortándola. Ese es el precio del acceso y ahorita no puedes pagar ni uno ni el otro. Su respiración se atoró al otro lado. Una inhalación filosa, como si la hubieran cacheteado. Esto es mezquino. No. Aitana. Esto es atrasado. Pude oír un murmullo de fondo. Su esposo, tal vez el mesero, antes de que volviera. Hablaremos de esto después. Por supuesto, dije. Aunque sospecho que has dicho eso antes. El silencio que siguió no estaba vacío. Era pesado. Lleno de todas las cosas que quería decir, pero no podía. No con público. Luego, la línea se cortó. Guardé el teléfono de nuevo en mi bolsillo y volví a la lavanda. El aroma subiendo con cada corte de las tijeras en algún salón pulido. Aitana estaba explicando a su suegra por qué la cuenta no se pagaba con una tarjeta dorada. La imagen no me trajo alegría, no exactamente, pero sí trajo una claridad que no había sentido en años. Algunas lecciones tenían que sentirse para entenderse, y si Aitana aún no entendía, estaba preparada para enseñársela de nuevo. Era temprano en la tarde cuando oí las puertas del carro azotarse afuera. 3 pares de pasos crujieron por el camino frontal. Y antes de que pudiera cruzar la cocina, la puerta se abrió de golpe. Aitana entró primero, su esposo justo detrás, y luego su suegra, Marisol, siguiéndoles con una mirada mitad presumida, mitad preocupada. Aitana no perdió tiempo. Necesitamos hablar. Esto, lo que has hecho, es más que exagerar. Me quedé junto al mostrador, cruzando los brazos. Lo que he hecho es proteger lo mío. Su esposo habló. Su voz con ese tono calmado pero condescendiente que había oído demasiadas veces. Estás haciendo de esto algo más grande de lo necesario. Es controlador, Rosalba. Solo queremos ayudar a manejar las cosas para que no te agobies. Saqué una carpeta del mostrador y la deslicé por la mesa hacia ellos. 70% de los activos que han disfrutado todos estos años están a mi nombre solo. La casa en la que estamos, mía, pagada mucho antes de que te casaras. Aitana. Y ese carro que manejan comprado de mi cuenta, sin mi consentimiento informado. Los ojos de Aitana se entrecerraron. Sabía que me lo echarías en cara. Me has asfixiado toda mi vida, siempre queriendo ser parte de cada decisión, cada plan. Estoy casada ahora. No puedes seguir actuando como si aún fuera tu niñita. Tomé aire, manteniendo mi voz firme. Tienes razón en una cosa. Me he aferrado demasiado. Quería ser parte de tu vida de maneras en las que tal vez debí retroceder antes, por un segundo. La vi suavizarse, pero seguí. Pero hay una diferencia entre poner límites y sacar a alguien a través de mentiras y manipulación. No hablaste conmigo sobre espacio, solo lo tomaste. Y lo hiciste mientras te servías de mi dinero. Marisol se movió incómoda, pero no dijo nada. Aitana cruzó los brazos. ¿Y ahora qué? Nos cortas por completo. La miré a los ojos. Querías independencia, la tendrás. Financiera, emocional, toda. Pero independencia significa vivir dentro de tus medios, en tus términos, no los míos. La mandíbula de su esposo se tensó, pero ninguno habló. El aire en la cocina se sentía pesado, como si estuviéramos parados en lados opuestos de algo que no se podía cruzar de nuevo. Y por primera vez, no tenía miedo de lo que eso pudiera significar. Moví la carpeta de nuevo hacia mí. La cerré y descansé mis manos encima. Aquí es donde estamos, dije. Mi voz baja, pero segura. Tienen 30 días para pagar el dinero del carro.
O ponemos un plan de pago por escrito, con intereses. De este momento en adelante, no habrá cuentas conjuntas, ni tarjetas compartidas, ni regalos financieros. Si alguna vez necesitan ayuda de nuevo, vendrá solo después de que vea respeto consistente. Ni un día antes. La boca de Aitana se abrió como para discutir, pero levanté la mano. Esto no es una discusión. Estos son los términos. Pueden tomarlos o dejarlos. Su esposo la miró. Su expresión tensa. Marisol cambió de peso. Claramente incómoda, pero sin ganas de intervenir. Aitana sacudió la cabeza. Eres increíble. Después de todo lo que he hecho por ti, no pude evitar la risita pequeña que se me escapó. Después de todo lo que has hecho por mí, Aitana, cada paso mayor en tu vida adulta ha sido posible por lo que te he dado. Todo lo que pido ahora es respeto y honestidad. Si eso es demasiado, tal vez este sea el momento correcto para alejarnos el uno del otro. Sus mejillas se sonrojaron. Bien, lo resolveremos sin ti. Se giró bruscamente y se dirigió a la puerta. Su esposo y Marisol siguiéndola. El sonido de la puerta frontal cerrándose resonó por la casa como un martillazo final. Me quedé en la mesa de la cocina por un largo momento, escuchando la quietud repentina, en lugar del dolor familiar que solía seguir nuestras discusiones. Algo más se extendió en mí, ligereza, casi alivio. Había trazado una línea, y por una vez. No me apresuré a borrarla. Me levanté. Recogí la carpeta bajo mi brazo y la llevé de vuelta a mi estudio. Era tiempo de decidir qué venía después, no para ellos, sino para mí, semanas después. Estaba sentada en una mesa desgastada afuera de un café en Puerto Vallarta, el olor a sal y café flotando juntos en el aire fresco de la mañana. Frente a mí estaban dos mujeres que no había visto en años, viejas amigas que había dejado ir porque siempre estaba demasiado ocupada estando disponible para Aitana. Ahora, yo era la que hacía los planes. Había plantado los macizos de flores con colores que me encantaban, no lo que prefería a alguien más. Me inscribí en una clase de arte para principiantes en el centro comunitario y me encontré esperando con ansias las noches de miércoles con pintura bajo las uñas. Y la semana pasada, había cliqueado confirmar en un boleto a Italia, 3 semanas sola, sin compromisos, sin negociaciones. Tomamos café y hablamos de las mareas, el mejor pay en el pueblo, y nada de consecuencia. Era una delicia, sin tensión, sin caminar sobre cascarones, solo conversación que fluía tan fácil como el océano más allá. Mientras la brisa levantaba el borde del mantel, pensé en el Día de las Madres, el mensaje, la casa vacía, la confrontación en mi cocina. Aitana había intentado hacerme sentir como si fuera nada más que una extra en mi propia vida. Pero en algún punto, entre cerrar puertas y cambiar candados en cuentas bancarias, había encontrado algo más. Yo importaba, no por lo que daba o a quién se lo daba, sino porque finalmente había elegido darme algo a mí misma. Miré al horizonte, donde el sol acababa de romper las nubes, y sentí esa ligereza de nuevo, la que había reemplazado el viejo dolor. No estaba segura de qué contendría el siguiente capítulo de mi vida, pero por primera vez quería escribirlo para mí,